Ya Daniela me va a dar pasando lista y ayer me remitió algunos pendientes que tenían los estudiantes, los cuales se pudo solventar. En todo caso, algún otro asunto, por favor, para que se comuniquen con Daniela y que ustedes estén al día en el asunto de los trabajos. Nos habíamos estado conversando sobre el asunto de los niveles de educación general básica que actualmente maneja el Ministerio de Educación, y hablábamos del área de educación física y la asignatura de educación física, que tenían 5 horas semanales de esta actividad. Hablábamos del bachillerato general unificado, que dentro del tronco común, el área de educación física con su asignatura de educación física tiene 2 horas de esta asignatura. Hablábamos también de cómo el sistema educativo del Ecuador, a través del Ministerio de Educación, tiene enfocada la misión de la educación física. Y les reiteraba que justamente esta área y esta asignatura está incorporando este enfoque de una formación integral del estudiante, ¿no? Del ciudadano, de la persona. Y que esta formación integral en educación física, a través de la actividad física, los deportes y la recreación, tiene que ir enfocado para que sea una práctica cotidiana, ¿no? Que sea una práctica saludable, y no solamente en la práctica, sino que su forma de vida sea a través de un sistema saludable en su alimentación. Y que aquí no solo tiene que ver la institución educativa, sino que tiene que ver también la familia, ¿no? La familia. Igualmente, hay que darle mucha responsabilidad para darles autonomía a los estudiantes, y que todo esto permita contribuir a su desarrollo personal, y también con la ayuda de sus pares. Y indudablemente que esto va a incidir en la comunidad, en su entorno. Hablábamos de la ley del deporte. En su artículo 81 actualmente está en proceso de reforma esta ley, que todavía no se valida o no se aprueba por parte de la Asamblea. Este artículo nos indicaba que la educación física comprende todas aquellas actividades que se desarrollan en los niveles prebásico, básico, bachillerato y superior. En nuestro caso es de acuerdo al enfoque del Ministerio de Educación, la educación general básica y el bachillerato general unificado, y que desde la perspectiva de la ley determinaba que la educación física busca formar o forma de manera integral y armónica al ser humano, al estudiante, donde se debe estimular o fortalecer las capacidades físicas, las capacidades psicológicas, éticas e intelectuales. E igual, en la ley determina que la finalidad o el fin último de esto es mejorar la calidad de vida. Con ello, la ley determina en ese artículo que coadyuva para que el estudiante pueda desarrollarse dentro de su familia, dentro del ámbito social y también productivo. Entonces, les indicaba que justamente esta carrera,
fue hecha sobre la base de la ley del deporte, educación física y recreación. Por eso es que la tecnología se llama tecnología superior en actividad física, deportiva y recreación, que es de manera integral. También analizamos que es deber de la educación favorecer que cada estudiante pueda ir progresivamente desarrollándose en los diferentes niveles de la educación general básica y del bachillerato general unificado. Y que tiene que el estudiante, una vez que termina la educación general básica y el bachillerato general unificado, reconocer que el estudiante o la persona o el ciudadano es un sujeto multidimensional. Aquí está la integralidad de la educación, ¿no? En el ámbito corporal, en el ámbito motriz, en el ámbito emocional, en el ámbito de la sensibilidad, de la intelectualidad, de la espiritualidad y social. Entonces, como vemos, la educación física tiene ese enfoque desde la perspectiva del currículo. Entonces, no deben olvidarse ustedes, los que están trabajando ahora como profesores de educación física en algunas unidades educativas, y también esto cae en el ámbito de los entrenadores, los que están en este momento en las escuelas de fútbol, en la escuela de básquet, de natación, etcétera, y también los que posiblemente puedan ingresar una vez que se gradúen o tengan la oportunidad de algún empleo en estas escuelas, un poco orientar este desarrollo a través de la actividad física en este caso, o el deporte o en la recreación. Indudablemente que todas esta multidimensionalidad que se va desarrollando en los estudiantes, debe estar comprometido el estudiante, ¿no? Que todas estas multidimensionalidad o estos factores o variables, podemos hablar, sea puesta en práctica o ejecutadas en su vida cotidiana. De igual manera, reiterando esto, los bachilleres que se gradúen pues tienen que visualizar o tener entendido de que deben estar en la capacidad de construir esta multidimensionalidad. Sí. Lo fundamental aquí es que hay que irles formando para que tengan una autonomía y desarrollen las diferentes destrezas. Hablábamos de algunos conceptos de la educación física desde la perspectiva de la UNESCO. Allá por el 2015 generaron un documento llamado Educación Física de Calidad, como guía para los responsables políticos, los que definen la política pública de la educación, entre ellos el área de educación física. Entonces, decíamos que la educación física de calidad para la UNESCO son todas aquellas experiencias de aprendizaje que se planifican, se ejecutan, se la desarrollan progresivamente, y también habla de que estas experiencias de aprendizaje debe estar encaminado a lo inclusivo, el asunto de la discriminación. Este enfoque es un punto de partida de un compromiso con la actividad física y deporte a lo largo de la vida. Aquí podemos incluir, no se olviden siempre, y les reitero yo, que la recreación, ¿no? No se olviden que les decía yo, porque algo conozco de la nueva reforma a la ley, lo están considerando como actividad física, como el macro. Y todo esto, todas estas experiencias de aprendizaje debe estar apropiadamente planificada, ejecutada y evaluada para apoyar a los estudiantes para que adquieran las habilidades psicomotrices, la parte de la comprensión cognitiva y también las aptitudes sociales y emocionales.
Hay algunos conceptos también de la educación física, de lo que son las actividades físicas y el ejercicio físico. Este autor, González Aramendi, define a la actividad física como cualquier movimiento corporal, que ya lo habíamos discutido, ¿no? Cualquier movimiento corporal que produce, que es producido por los músculos esqueléticos. Y aquí cualquier actividad física que desarrolla en el hogar, en la actividad cotidiana, son parte de la actividad física. También lo considera como un conjunto de movimientos corporales planificados, estructurados y sistemáticos, que permite mejorar las formas físicas en cada uno, ¿no? Entonces, todo lo que se hace con el movimiento de los músculos y de todo el sistema esquelético es actividad física o ejercicio físico. Otro autor hablaba de la cultura física y yo les indicaba que este término de la cultura física vino desde aquellos profesionales que tuvieron la oportunidad de capacitarse en Cuba. En Cuba hablan de cultura física. Y habla como unas prácticas que se lo desarrolla para mantenimiento, representación y regulación del cuerpo. La actividad física aquí lo determina en tres contextos: en el deporte, en la recreación y en el ejercicio. Y por último, se habló de la inclusividad, ¿no? De la interdisciplinaridad. Aquí se determina que todas esas prácticas de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje son percepciones subjetivas del cuerpo y las prácticas corporales con algún sentido y con algún significado. Todo esto que se desarrolla determina que tiene que implementarse o adecuarse sin ninguna distinción de género, etnia, desempeño de cualquier tipo, religión, discapacidad o cualquier modelo de estigmatización que muchas veces hacemos, ¿no? Y eso, las leyes, la normativa legal de ahora lo están fortaleciendo en cada momento. Pero de igual, hablamos de esto y se sigue habiendo algunos procesos de discriminación en el contexto, ¿no? En el contexto educativo, en el contexto de trabajo también, hay algunos sesgos que se van dando. ¿Algún criterio sobre este aspecto, por favor? ¿Alguien que esté trabajando en alguna unidad educativa? Me parece que si hay alguien que esté en este momento trabajando en alguna unidad educativa, por favor. No hay nadie. Todos están estudiando. O sea, Licen, yo trabajo, pero externamente. ¿Usted tiene que algún emprendimiento? No. O sea, yo soy entrenadora. Y ¿De bueno, dónde? ahorita estoy a cargo del grupo de bastoneros de la Unidad Educativa Gran Colombia. Pero yo no soy contratada por el distrito, yo soy contratada por los padres de familia. Ya. Los padres de familia, para apoyar el desarrollo de la actividad de las bastoneras, del grupo de bastoneras, le contrata a usted. Sí, ya que en la planificación no está que No las hay, estudiantes puedan hacer un tipo de... No está que algún docente se haga cargo de las actividades extracurriculares.
Ya, ¿y cuál es el número de este grupo? Bueno, yo de principiantes tengo 30 y de avanzadas 30, porque se dividen en 3 grupos que son principiantes, Ya, intermedio y avanzado. pero usted le selecciona de algún grupo o es por Sí, gusto. no, yo hago una selección, digamos, Ya. hago un día y digo, bueno, este día van a ver las audiciones. Me baso en la agilidad que tienen, la Ujú. coordinación, la flexibilidad. Son cosas sencillas que al final uno puede ir trabajando, pero desde el principio se ve las falencias que representa cada estudiante, como yo docente, el decir, bueno, con este grupo voy a trabajar esto y con el otro esto. Por eso es principiantes y después van el avanzado. ¿Cuál es el objetivo de estos grupos? ¿Cuál es el objetivo final? Nada más creo que la parte recreativa y la distracción de las chicas, nada más. Y Pero, eso, o sea, pero, creatividad, porque sí, pero el grupo de bastoneras es, yo, un ejemplo para discutirlo aquí. Es como un grupo de las bandas de guerra. O sea, los grupos exacto, de sí, bastoneras representan a la institución en sí. Ujú. exactamente, es una representación institucional. O sea, a través de O su sea, actividad, a través de su actividad, sí, es publicidad a para la pesar de que los institución. padres, sí, o sea, a pesar de que los padres de familia son los que me pagan en sí, nosotros nos basamos también en un reglamento, porque aparte de ser el grupo que representa a la institución, ellas deben ser las mejores que tiene las mejores calificaciones, una buena Ajá. disciplina, siempre bien uniformadas. O sea, como decir, Hay son algunas la parte que variables. representan al colegio. Hay algunas variables Exactamente, para ser obviamente, parte de este pero grupo, ¿no? claro, exacto. Pero al momento, usted está desarrollando esta actividad, pero al momento con este asunto de la pandemia, ¿cómo le ha enfocado este trabajo? Ahorita me encuentro en actividades, pero suspendidas, pero por mi parte, debido a que yo solicité, bueno, en el colegio están vacunando a las chicas. Yo solicité que por los contagios, por esta semana, porque es la semana decisiva, se suspendan y que aprovechen vacunándoles a las chicas. ¿Ya? Entonces, ahorita estamos suspendidas, incluso clases ya acaban de suspender, todo se va a volver a online y estamos esperando las nuevas mallas y el nuevo, se podría decir, la nueva planificación de cómo nos vamos a manejar, porque en sí, debido a que me pagan los papitos, yo no me debo a la institución, me debo a lo que me indiquen los padres de familia, Pero, más no pero, el distrito. sí, pero, ¿cómo usted ha pensado? Porque al final, claro, la institución es la que toma la decisión en cuanto a la planificación, pero de O parte sea, suya, ¿cómo poder reconvertir, si diría así el término, o cómo reinventar el asunto de ¿qué sería? No es bueno, cheerleader, no, sino también tengo bastoneras. chip del, pero es un poquito más trabajo. Yo también trabajo en esa área, pero es un poquito difícil ya que la institución no cuenta con los implementos necesarios y Claro. así los papitos ya costean lo que es uniformes, transporte, refrigerios, todas estas cosas para las chicas. Entonces, pedir colchonetas, todo esto conlleva un poquito más de avance que obviamente lo estamos viendo. Con respecto a su pregunta, mi manera de trabajar es la siguiente. Primero, un lugar abierto, que el colegio consta con el lugar abierto. Estamos marcando unas X en los pisos para que cada estudiante pueda mantenerse a 2 metros de distancia, cada una lleve 2 mascarillas, una toalla, agua, su botellita de agua y su refrigerio, para que al momento de tomar su lunch, lo único que hagan es sentarse. Tengo ayudita de 2 madres de familia que me ayudan calentando las comidas de cada chica para que no estén de un lado para el otro o que por lo menos no se junten mientras estamos realizando la actividad y evitar un poquito los contagios.
¿Cómo reinventar esto? La pregunta del millón. En esta época de crisis. Pueden también los otros estudiantes dar su opinión, ¿ah? ¿Cómo reinventar el grupo de bastoneras en esta época de crisis? Después de Bueno, que hemos también escuchado. reinventar, yo podría hablar, por ejemplo, en este caso, como, bueno, hay un grupo de rescatando tradiciones, porque esto se considera una tradición a nivel de Quito, ¿sí? Correcto. Entonces, por parte mía, yo a veces ya no he tenido que costear algunas cosas con mi grupo porque hemos tenido auspiciadores. Entonces, creo que la manera de reinventarnos es buscar auspiciadores. ¿Alguien alguna idea de los estudiantes, por favor? De lo que estamos conversando, de lo que estamos analizando. ¿Alguien? Reinventarse también podría ser tipo hacer concursos que justamente, bueno, le comento, en el primer año de pandemia, para que no se acabe esta tradición, una productora lanzó un concurso, pero dependía de cada agrupación y con un mínimo de 7 participantes. Y la verdad es que pegó bastante, tuvimos la oportunidad de unirnos como agrupaciones porque obviamente hay un grupo de instructores aquí en Quito a cargo de todos estos procesos. Entonces, creo que esa también fue una manera de reinventar, por ejemplo, el que no estén ahí presencial, pero lo vean por vivo o online. Y claro, ¿y cómo apoyan estos auspiciantes? ¿Cómo apoyan? Ellos dan todo, o sea, dan el escena, dan cámaras, dan refrigerios, transporte, todo. Prácticamente se hace toda la parte de todo. logística hablemos. Ajá. Ya. Y bueno, se pide una cuota máximo de 10 por grupo, pero en sí no es para lo logístico, sino digamos es para copas, para medallas, para todo esto. Ya. ¿Algún estudiante que quiera exponer cómo reinventar todo este problema que estamos viviendo con el asunto de las bastoneras, sabiendo que es un grupo ícono, diría yo, una tradición, un representante de la institución? ¿Cómo reinventar esto? A ver, alguien, por favor. Yo creo que, profe, buenos días. Jairo le saluda, no sé si me escucha. Claro, siga. O sea, verá, yo creo que todo este tema de la reinvención que usted habla y sobre todo la inclusión que uno puede tener como entrenador o como docente a la larga, puede tener muchas alternativas, ideas, porque si la persona que en este caso Daniela tiene esa pasión, tiene toda la disposición, sobre todo tiene la salud, porque ahorita hablamos de salud, ¿no? Que justamente cumple parámetros que hoy en la actualidad la misma Organización de la Salud está confundida porque prácticamente desconoce de los patrones en sí, de cómo va, tiene el funcionamiento del virus, ¿no? Por el tema de tanto cambio que ha tenido este tipo de virus. Entonces, yo creo que reinventarse es como la evolución prácticamente, en cualquier. O sea, el individuo más apto y el individuo más fuerte va a sobrevivir de tal manera. Y justamente yo creo que no va a ser una perspectiva a futuro, sino que simplemente a hoy creo yo que se tiene que ver el día a día, porque prácticamente ni la misma ciencia te puede explicar cómo va a actuar el virus y nosotros podemos tener cierto conocimiento biológico, digámoslo así, en lo que es actividad física, ejercicio físico, yo qué sé, pero vamos viendo que detrás de eso hay, digamos, reglamentos, leyes que tú podrás tener las mejores ganas, condiciones, pero realmente te impiden a
a tener esa voluntad, porque dice, digamos, ¿yo qué digo? ¿Qué gano yo si yo le apoyo a Daniela o no le apoyo a Daniela? ¿En qué me va a ayudar? Entonces, todas esas cosas hay un conflicto para mí, realmente institucional, no solo del Ecuador, sino a nivel mundial, que primeramente no están basados aún a estar claros qué mismo es lo que está pasando con este tema del virus, porque eso es lo único que nos está impidiendo a que ciertas cosas en lo que es contacto con el ser humano entre sí, haya esa discordia, digámoslo así, en tal motivo, porque, póngase, habrá papitos que querrán meterle al curso de Daniela, pero solo por el hecho de que ya hay ese contacto, sea que se ocupe una mascarilla, dos mascarillas, porque ya el COE nacional o las instituciones que se basan en el tema de salud o médicas, te dicen, no, es que mira, es que te va a pasar eso, alguna cosa, ya generan ese miedo, ¿no? Entonces, yo creería que más que reinventarse nos va a tocar a todos, y sobre todo a nosotros que somos docentes o entrenadores, de ser también partícipes de un experimento, porque lastimosamente hablamos de que ya el virus es universal, pero cada individuo es diferente. Entonces no va a actuar, digámosle, sí, es que eres diabético, pero ese diabético tiene hipertensión, o digamos, yo qué sé, una chica de 15 años tiene sobrepeso y tiene asma, y la otra no tiene. Entonces, uno como entrenador también ya se vuelve un prospecto ya de experiencia experimental, pero de manera presente, no ni siquiera de manera futura, porque a veces nosotros ni siquiera tenemos las armas de cómo poder saber si es que realmente, analizar si realmente el virus me está llevando a algo positivo o algo negativo, porque estamos manejando grupos y no estamos manejando de manera personalizada. Entonces yo creería que más sería el tema que las autoridades en sí, como país, nos dejen realmente experimentar. Lastimosamente, yo creo de esa manera, profe. Y de ahí reinventarse sería el presente del día a día, el trabajo del día a día. Gracias, Jairo, muy gentil, muy importante su criterio. Miren, ¿qué sacamos de, de enseñanza? ¿O qué estamos sacando de aprendizaje de este proceso? Definitivamente, esta pandemia ha causado mucho quiebre en nuestras vidas. Y hablar que ha causado mucho quiebre en nuestras vidas es también hablar que ha causado mucho quiebre en todos los contextos: educativo, psicosocial, productivo, económico, salubridad. Entonces, nos hace ver, Jairo, que definitivamente los que están inmersos en esta actividad de docentes, de entrenadores, de escuelas, no puede parar, pero está así la situación. Entonces yo diría que eso nos lleva a que cada uno de los actores, como entrenadores, como profesores, tienen que autoeducarse, buscar información. ¿Qué mismo es este asunto del virus? Pasamos ya unas olas, ya creo que vamos por la tercera o la cuarta, y sigue esta situación. Conclusión de esto, yo porque también leo y aprendo las noticias, definitivamente, ayer hablaba, no sé si ustedes han visto el programa Vera a su manera, y ayer hubo una interesante análisis de una primera parte, y el domingo va a ser la segunda parte, que decía que
definitivamente la vacuna ayuda. Y hay un porcentaje que no quieren vacunarse. Y hacían en cambio, otro joven hablaba de estadísticas, de muertes, que hay más muertes donde la gente más se ha vacunado. Y en África, decía, hay 1000 muertes, 1500 muertes. Y acá 150,000, no sé cuánto. Pero claro, analizando, ¿no? Sabemos y tenemos que estar convencidos, porque claro, hay otro enfoque de que no se debe vacunar y que la vacuna no sé qué cuestión causa, pero definitivamente, claro, en África no es, no son países no desarrollados versus países desarrollados. En los países desarrollados, la gente trabaja, la gente camina, la gente va a los mercados, la gente va a los malls, la gente compra. Supuestamente hay más contacto. En cambio, en África habrá una ciudad principal y todas las otras ciudades son alejadas y no hay mucho contacto. Por una parte. Por otra parte, hablaban desde la parte legal, que cómo nos pueden a nosotros quitar la libertad de caminar, la libertad de trabajar, con estas normativas que emite el COE nacional. Pero el riesgo está, ahora decía un médico ayer que ya existen niños menos de 5 años que están contagiados, que tienen problemas. Indudablemente el sistema inmunológico en los niños es más resistente que nosotros. Y que ya ahora están tratando de vacunar a los niños menos de 12 años. Y también van a hacer a los menos de 5 años. Pero yo, padre, digo, yo a lo mejor recibí la vacuna y tuve un efecto, y ese me da miedo que mi hijo tenga ese efecto, pero el médico decía que no hay efectos mayores. Claro, Jairo habla desde la perspectiva legal, normativa, pero también de salud. Y eso es ahora lo primero. Porque si yo me contagio, no puedo trabajar, ¿no es cierto? No puedo realizar mis actividades y pierdo, pues, pierdo. Entonces, por todos los lados tenemos que un poco irnos convenciendo, indudablemente respetando a las personas que tienen otro enfoque de la no vacuna. Tenemos que enfocarnos a que hay que vacunarse, hay que vacunarse. A la final, Daniela, Con dígame. respecto a lo que usted dice, esto de respetar a las personas que no desean vacunarse, pero no cree que prácticamente, porque es decisión de cada persona, bueno, pero no cree que con estas nuevas disposiciones por parte del Estado de que deben presentar el carnet de vacunas, si no, no les permiten ingresar a ningún lugar, es obligarles, porque en sí es parte de eso, ¿no? El hecho de que, no te voy a dejar entrar aquí si no te vacunas. Ajá. En pocas les están obligando. Obligando, así es. Esa es la estrategia, Profe, no estrategia. sé si puedo acotar un poquito más. Claro, Jairo, diga. Lo que pasa es que, verá, profe, usted que tiene mayor experiencia de todo el ámbito educativo, bueno, yo no he tenido experiencia en ser docente, algún rato ojalá lo pueda hacer, pero usted sabe bien la matiz de todo este asunto, de todo lo de la odisea en sí, de lo que conlleva, lo que mata al ser humano en sí, no es ni siquiera el mismo virus. O sea, como dicen, es la angustia, la ansiedad y todo el tema psicológico que realmente aquí nosotros no tenemos buena información, no tenemos periodismo de calidad. Tenemos farandulismo que es prácticamente Ecuador crónica roja, en todos los sentidos. ¿Sí me entiende? Sí, sí. Antes solo, digámosle,
Antes el comercio más conocido era el Extra por todos los sentidos, pornográfico, muertes, etcétera. Ahora, Ecuavisa, TC, todos los canales siempre te van a presentar un robo, una muerte o lo que sea, o que la mafia, que ni sé qué, ni sé cómo. Entonces, y aparte del virus, si usted se da cuenta en la manera en la que analizaban y nos comunican las cosas cuando recién empezó la pandemia, el virus mata, el virus ni sé qué, el virus ni sé cómo, y toda la gente ya se trastornaba y casi más del 80-90% de las enfermedades vienen del tema nervioso, del psicológico. Entonces, imagínese esa alteración que tenemos a nivel mundial. Aparte de nuestra cultura, no le gusta leer, no solo le gusta escuchar e informarse nada más y lo que le diga el vecino, eso está bien. Entonces, adicional a eso, vamos viendo que nuestras mismas autoridades son ignorantes, porque estadísticamente se habla que a nivel mundial el virus no mata como lo que matan las enfermedades no transmisibles, que son que todas las enfermedades no transmisibles como la diabetes, cardiopatías, etcétera, 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 son las que más matan al día a día. Entonces, nosotros como ciudadanos ecuatorianos y a nivel mundial, los que pagamos impuestos, ¿qué es lo que pasa? Se paga un impuesto para las personas que no quieren curarse, los que saben que están enfermos, los que saben que están con diabetes, los que saben que están a punto, porque el médico le dice, mire, vea, se va a morir. Y la típica ignorancia de nosotros que sabemos decir a veces hasta de chistes, y me colo en esa situación, digo, de algo me de morir. Pero somos pero no sé si la palabra puedo decirle, profe, pero somos tan cojudos que pensamos que ya digo, me voy a morir en un segundo y ya me muero. Lastimosamente nos morimos, ¿qué? Después de un mes, después de 3 meses, y no nos damos cuenta y somos tan coños en el sentido de que decimos, yo sí amo a mi mamá, yo sí amo a mi papá, yo sí amo a mi hijo, etcétera, etcétera. Pero cuando pasa esta situación, estamos en el hospital, no te das cuenta que tienes que tener tiempo de tu mamá, tiempo de tu papá, tiempo del que te está cuidando y él también tiene tiempo de vida. Entonces, es hacer una autoconciencia de que justamente esta profesión para mí particularmente, no sea profesor de educación física, pero sea con el tema de movimiento, para mí es mejor que la de en sí de médico, complementarle. ¿Por qué? ¿Por qué le digo? No es que estoy en contra de los médicos, sino que simplemente es combinar algo biológico que nosotros ya es innato, porque nosotros somos seres de movimiento. Entonces, simplemente la naturaleza es tan perfecta que a la larga te da las armas necesarias para que tú puedas seguir sobreviviendo, sino que ahora, lastimosamente, imagínense ahorita lo que hablaban de la tecnología que nosotros nos tenemos que educar. Profe, si nosotros estamos aquí de los casi 60 compañeros, algunos ya estarán al costado, otros ni siquiera nos estarán parando atención. Entonces, imagínense niños que recién, como sabemos que la parte biológica necesitan tener un afecto psicosocial entre más niños para que tengan ese tipo de juego. Cuando yo como profesor le cojo al niño y le digo, mira, ve, muévete en la computadora, porque he visto a los profesores de educación física de mis sobrinos. Sí, el hombre se verá que se está moviendo bien, no se estará moviendo bien. No hay ese control, ¿sí me entiende? O sea, podríamos tener la mejor actitud, pero usted sabe que manejarse un número grande y poder contrarrestar este tipo de cosas, o sea, es complejo. Y ahora se da, hay Nueva Zelanda creo que era, hablan un estudio en donde justamente imagínese que la educación física puede ayudar, el profesor de educación física ayuda al profesor, digamos, de matemáticas, este niño está mal, en matemáticas, de tener una mejor perspectiva a esa materia para su desarrollo en ese tipo de materia, pero entre los dos basándose eso. Cuando yo lo he visto realmente un profesor de educación física decirle, oye, un de matemáticas, ese alumno es malo, ayúdame. No he visto esa comunión.
¿Y por qué le digo esto? Basándome a que el ejercicio es no una arma, sino una alternativa. ¿Para qué? Para que contrarrestar el tema de las enfermedades en sí, porque realmente vivimos en un mundo sedentario. Entonces, en Ujú. un mundo de tantas hipercalorías, vea, y yo me colaba ahí, ¿por qué? Porque justamente en mi escuela, los pinchos de $1, las salchipapas de $1, que mayonesa, que cola y toda la vaina. Y el profe de Educa nos mandaba a hacer educación, fútbol, etcétera, o básquet. Y nosotros bien, pero ¿qué aprendimos? No aprendimos nada. Ahora nosotros como conociendo esta cosa, más la pandemia, imagínense en la televisión, estamos en la casa, podemos decir, se me dañó el internet, podemos decir tantas cosas, Cosas. profe. Sí. Y ahora que tú tranquilamente en la computadora puedes ganar tranquilamente plata, no hay ninguna necesidad de moverte. O sea, es un conflicto, por eso mi opinión es del día a día. O sea, lastimosamente nosotros tenemos que experimentar el día a día, pero solo creemos que los médicos, los científicos son los que pueden aportar. Ah, Lastimosamente vivimos en una sociedad todavía. gracias, Jairo. ¿Por qué? Porque es, Gracias, Jairo. Verá, en todo caso, usted saca a colación de que ustedes van a tener la asignatura de medicina deportiva. Entonces, ahí tienen que sacarle provecho de todo este tema que estamos hablando, porque es parte de la pedagogía y didáctica deportiva. Estamos viendo hacia dónde tiene que estar dirigido la educación física de manera integral, no solamente la parte corporal, no solamente la parte motriz, sino también la parte emocional, la parte cognitiva, la parte espiritual. Miren a dónde tiene que ir enfocado desde la perspectiva del currículo, que es pedagogía y didáctica, cómo tiene que irse enfocando. Entonces, todos estos temas que habla Jairo, eh, es de quedarse una semana discutiendo esto de la prensa, no hay un buen sistema de comunicación. Es por ello que la necesidad de que nosotros como futuros profesores, ahora entrenadores o futuros entrenadores, vean lo sustancial del enfoque de la actividad física, con la educación física, con el deporte, con la recreación. Y lo que dice Jairo, yo estoy de acuerdo. Definitivamente lo que a uno le da vida, claro que los conocimientos, pero también le da vida el movimiento, pues, que esto tiene que perdurar a lo largo de la vida. Yo me pongo personalmente trabajando con proyectos en la computadora, clases y haciendo informes, pero la actividad física. Entonces yo ya retomé acá abajo con un grupo de señoras, hago bailoterapia, me toca ya mañana también. Uno se siente, pues, ¿no? Yo no avanzo y otras señoras son más flexibles que mí. Entonces yo me doy cuenta, pero uno cuando ya termina la hora de ejercicio, se siente diferente. Entonces, definitivamente, cada uno tenemos nuestro sistema inmunológico, nuestras características, dando gracias a Dios, a lo mejor no tenemos enfermedades, pero a lo mejor sí tendremos a futuro, pero ese mantenimiento le protege, le protege. Gracias, Jairo. Sí, Víctor Andrade, por favor. Buenos días, Licen. No, nada, ¿Cómo es? Licen, era para acotar igual un poquito como con lo que el compañero estaba explicando. O sea, yo le iba a preguntar algo, ¿no? O sea, en su visión como, bueno, en su perspectiva y visión como docente. O sea, para no decir una palabra adecuada, de decir, o sea, la idiosincrasia de la gente, ¿cuál es el más estúpido? ¿El que cree o el que se inventa con esto de las vacunas? Porque decir ignorante es una persona que no sabe. Pero en esta palabra sí valdría la palabra estúpido en el caso de decir que hay gente y hay docentes
No digo de aquí, no. O sea, digo de docentes de, a nivel en general, o sea, que yo he escuchado, he visto, que dicen que no se vacunen porque en 3 años se van a morir. Que no se vacunen porque esto, porque esto, porque esto. Y hay las personas que dicen, ah, no, es que, como dijo el compañero, es que la vecina dice esto y no, sabes que no me voy a vacunar porque ya sé esas cosas. Y mi pregunta es, ¿cuál es el más estúpido? ¿El que crea, perdón, el que se inventa o el que cree? ¿Cuál es su posición? Para mí, el, el que cree, no sé, para mí el que cree. O sea, ¿usted cree que en la vacuna o no cree en la Ah, yo vacuna? sí, yo sí, yo sí, yo soy vacuno, yo sí, lo que sea, no hay problema, si con agua, no hay problema. Ya, Hasta trago, no hay problema. La cuestión es que, o sea, le pregunto a usted, ya. ¿cuál es el más estúpido, el que se inventa o el que cree? A ver, vamos desde la perspectiva del rigor académico, ¿no? Del rigor de la ciencia, del rigor de la investigación. A ver, yo puedo decir cualquier cosa, yo me puedo inventar cualquier cosa. Y por eso es que a ustedes les he dicho siempre que el asunto del tema de la investigación es sustancial. Entonces, la investigación es una ciencia, es una disciplina que nos permite evidenciar. Ah, ya no, yo no puedo inventar. Si yo no investigo, no puedo dar alternativas de solución. ¿Para qué investigo? Para dar solución a problemas. ¿Para qué es la estadística? Que ustedes ya recibieron, ya se han de haber olvidado también, creo. La estadística nos permite determinar datos sobre muestras, sobre universos, para dar esta información a los tomadores de decisiones para que puedan solucionar problemas, tomar decisiones adecuadas. ¿Cuánto estamos? 55, 54. De los 54, si yo hago ahorita una encuesta, que me va a tomar tiempo, rapidito nomás, ¿quién cree o no en la vacuna? Y me sale que 50 creen en la vacuna y 4 no. ¿Qué quiere decir eso? Que la gran mayoría, con toda la información poca, buena, mala que se ha tenido, miedos, qué sé yo, creen creen en la vacuna, que eso les va a proteger. Y que si viene una tercera vacuna o refuerzo, se van a poner. Y si viene un cuarto refuerzo, se van a poner. ¿Sí me entienden? Ah, ahí estoy haciendo una cosa real. No me estoy inventando, porque he hecho una encuesta y de los 54 de ustedes, 50 me han dicho que sí creen en la vacuna y se han vacunado y se van a vacunar, y 4 no. ¿Sí me entiende? Ayer a un médico le decían, los pro vacuna, los que no quieren vacunarse, decía que ha disminuido, ya la gente con todos estos contagios está yendo a vacunar, está creyendo en las vacunas. Y el resto, es que ya no hay pro vacunas porque el resto se murió. Hay muchos pro vacunas que no, que se murieron, por un lado. Por ello la obligación, ¿no? La obligación moral, la obligación ética, la obligación responsable de nosotros los docentes de hablar con evidencias, de hablar con realidades y también hablar en función de lo que ustedes deben formarse un criterio adecuado. Entonces, yo tengo un hijo que es biotecnólogo, ¿no? Y él hizo 2 maestrías en España sobre biología vegetal. Y él, que ha estudiado mucho, me decía, y también escuché al principio del virus, me enviaron un audio de un chino o japonés, creo que era experto
en las pandemias, experto en los virus. Y él decía en ese entonces que la pandemia va a regarse en todo el mundo, pero para ello se requiere crear un antígeno para detener esta pandemia. Y mi hijo me decía que para hacer una vacuna para una pandemia de esta naturaleza se demora 5 años. Verán, 5 años. Pero las farmacéuticas en los diferentes países, estoy hablando de Estados Unidos, de China, de Inglaterra, se apresuraron los científicos a investigar y crearon ya ciertas muestras y fueron poniéndole a 1000, a 10,000, a 60,000, a 80,000 para sacar datos. O sea, atrás de estas vacunas hay una investigación. Pero claro, también existen los intereses económicos. Hoy las farmacéuticas, creo que la pandemia les ha ayudado en su asunto económico, deben haber tenido una rentabilidad y tienen una rentabilidad tremenda. Pero en todo caso, la realidad es esta, no sé, yo tuve experiencia de familiares que fallecieron. Yo tuve experiencia de familiares que se contagiaron. Es más, aquí donde yo vivo con mis suegros se contagiaron. Yo tuve que hacerme 3 PCRs, al inicio, a la mitad y al último para ver si yo me contagié. Y salieron negativos mis PCR. ¿Cuánto cuesta una PCR viniendo a casa para $50? Yo gasté en este proceso 300, 150 yo y 150 mi esposa. Es dinero, pues. Y la gente que no tiene, se contagia. Se dice que en Guayaquil están haciendo ahora las PCRs que se está escaseando $120. Entonces, hay muchos contextos y muchas variables. Yo particularmente creo que hay que hablar evidencialmente. Por eso es la investigación, estimadas y estimados estudiantes. ¿Yo qué puedo pensar que los padres de familia, en el caso de lo que nos hablaba Daniela, qué creen los padres de familia para reinventar esta cuestión de las bastoneras? Hay que hacer una encuesta. Pues, pregúntele a los padres de familia cómo se sienten. ¿Quieren seguir apoyando? ¿Qué consideran? O sea, hay que preguntarle al padre de familia que paga, y también hay que preguntarle a las estudiantes cómo se han sentido, qué consideran para esa reinvención. Entonces, antes de dar un juicio de valor a los que creen y a los que se inventan, yo particularmente me voy por el asunto evidencial. Ante una evidencia, nadie me puede refutar. ¿Quién me puede refutar si hago una encuesta aquí y los 50 estudiantes dicen que sí se vacuna y los 4 no? No me pueden cuestionar, porque aquí están las encuestas y cada uno voluntariamente, de manera libre, respondió a la pregunta. Esa es dentro de la ciencia, ¿no? Dentro de la ciencia, dentro de la academia. El punto sustancial es la investigación. Si usted no tiene evidencia, es que a mí me dijeron, es que yo le escuché, es que el docente tal me dijo esto, y yo lo digo. No, yo tengo que evidenciar. A ver, y si un docente me dice, no te vacunes, a ver, mi estimado docente o profesor, ¿por qué cree que no me vacuno? Evidéncieme que no debo vacunar. Y por último, estimado profesor, ¿y qué pasa si me contagio? ¿Le sigo un juicio a usted? Pues, porque usted me dijo que no me vacune y me contagié. Es otra cosa. Entonces yo, antes de dar un juicio de valor,
Yo particularmente les podría decir que tenemos que hablar con evidencias, tenemos que hablar con evidencias. Y los que hicieron las vacunas hicieron una investigación y siguen investigando, y siguen investigando. Y eso es lo que hay que hacer, pues. Por más compleja que sea la investigación o lo más mínima que sea, es una investigación, pues. Y eso me crea conocimiento. Y sobre esa base yo sí puedo decir. Entonces, en todos estos temas que se abrió el debate, y es bueno que se abra el debate, podemos nosotros sacar muchas conclusiones. Y claro, recuerdan que hablaba yo de la verdad. Para tener la verdad, mi verdad, yo tengo una verdad, Daniela tiene otra verdad, el señor Andrade tiene otra verdad, Jairo tiene otra verdad, y cada uno tiene su verdad. Pero para tener una verdad, yo tengo que primero sustentarme en teorías. Segundo, yo tengo que sustentarme en el conocimiento. Y tercero, yo tengo que sustentarme en la investigación. Vea, 3 elementos para llegar a mi verdad. Y yo eso les transmito a ustedes y yo tener una verdad de este grupo. Tengo que hacer el mismo proceso. Pero, como decía Jairo, como decía usted también, la idiosincrasia, la cultura. Somos un país subdesarrollado. O para no hablar, porque mucho les golpea decir subdesarrollado, somos un país en vías de desarrollo. Pero tenemos que ir cambiando, tenemos que ir fortaleciéndonos, tenemos que ir desarrollándonos. Por eso que nuestro país, nuestra educación necesita de ustedes. Ustedes se están formando. Y un periodo más van a hacer aportes importantes en cada uno de sus nichos de trabajo que puedan conseguir, inclusive en sus familias. Van a hacer un aporte a la sociedad. Y ese es el camino que nos toca a nosotros transitar. Muy bien, ha sido muy satisfactorio conversar de este tema, pero sustancialmente yo siempre tendré que irles guiando, que definitivamente la actividad física, yo concuerdo con lo que dijo Jairo, es un factor sustancial para esa supervivencia, Hoy en día muy pocos hacen actividad física. Ahí hay una oportunidad de autoempleo. Hay mucha gente que si ustedes ya debieron haber visto lo que es recreación. Ahí habla de la recreación en los diferentes niveles, ¿no? Juvenil, infantil, adulto y adulto mayor. El adulto mayor ahorita no está recreándose. Entonces se requiere hoy ya una recreación personalizada. Por ahí está la oportunidad de autoempleo. Al señor de abajo, al que hace la bailoterapia y cobra $1. $1 por sesión. Y vamos como 15, 18 dolaritos todos los días. 18, hagamos 15 ya, una media de 15. 15 son 30, 60, $75 a la semana. Y por el mes, ¿cuánto estamos hablando? 7 por 4, 28. $300 al mes. Solo de aquí, ¿ah?
Me imagino que él, ya mañana le voy a preguntar y les aviso el viernes, me imagino que él va de aquí a otro lado. Miren. ¿Y qué va? Lleva ¿cómo es? Su equipito de sonido, pone la música del training y nada más. Entonces, por ahí está el asunto. Bien. Vamos ahora a continuar con la clase de hoy. Y vamos a hablar de los bloques curriculares, ¿sí? Estos son los bloques curriculares, los que vamos a ver a continuación. Estos son los bloques curriculares del área de educación física en la educación general básica y el bachillerato general unificado. Y aquí está. Un bloque curricular son prácticas gimnásticas. Otro bloque curricular son prácticas lúdicas a través de juegos y el jugar. Otro bloque curricular son las prácticas corporales expresivos comunicativas. Otras son las prácticas deportivas. Otro bloque curricular es las relaciones entre las prácticas corporales y la salud. Y otro es la construcción de la identidad corporal. Miren, estos bloques curriculares están orientados a este asunto de enfocarle a que el estudiante tenga una educación integral, darle autonomía, en definitiva, a través de estos bloques curriculares se busca que el estudiante tenga una mejor calidad de vida. Entonces, sobre esto está el foro, sobre esto está el ensayo, no se olviden, sobre los bloques curriculares que este momento maneja el Ministerio de Educación. Y vamos a ver qué significa cada una de ellas. Vamos con el bloque número 1, que son las prácticas lúdicas, que son los juegos y el jugar. Aquí en este bloque hay diferentes categorías para organizarlo, ¿no? Depende de los criterios que se seleccionen para poder reunirlos, estas prácticas lúdicas. Entonces, se puede hablar de el modo de jugar, puede ser individual o puede ser colectivo o grupal, ¿sí? También yo debo seleccionar o organizar una práctica lúdica sobre la base del objetivo que persigo. Una cosa persigo con el preparatorio, otra persigo con el medio, otro persigo con el superior, otro persigo con el bachillerato general unificado. ¿Sí? Y en esta parte del objetivo, recuerdan ustedes la taxonomía de objetivos, la clasificación de objetivos de Benjamin Bloom. Conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. Entonces, esto va a estar en el conocer, en el comprender y en el aplicar. En esos 3 niveles va a estar esos objetivos. Y estos objetivos deben ser creativos. Puede ser objetivos de oposición, en el juego no estoy hablando, de simulación, juegos simulados o juegos de cooperación. Entonces esto es recreación, prácticas lúdicas. Entonces hay algunos juegos que ya vimos, algunos de ellos en las anteriores clases, y también ustedes
debieron haber desarrollado en la asignatura de recreación. ¿Esa ya vieron, no, Daniela, recreación? ¿O todavía no? No, listen, aún no vemos, toca el otro semestre. Pues vean ustedes, ya ahí tienen que sacar provecho y exigirle al docente para que vayan viendo los diferentes tipos de prácticas lúdicas de los juegos que existen. Bien, el otro bloque es las prácticas gimnásticas. Estas prácticas gimnásticas, que muchos ya deben tener experiencia, son aquellas actividades físicas que se enfocan al cuerpo. Esas prácticas gimnásticas buscan la ejecución de estos ejercicios de manera armónica y eficiente, es decir, las habilidades del movimiento. ¿Qué permite estas prácticas gimnásticas dentro de la educación física, estoy hablando, y dentro del sistema de educación general básica y bachillerato general unificado? Esto permite mejorar la condición física, promueve la percepción y el dominio del cuerpo, del propio cuerpo, desarrolla la autoconfianza y la autoestima de cada uno de los estudiantes o de los deportistas. Yo, por ejemplo, en esta bailoterapia, que somos ya gente adulta, realizo prácticas gimnásticas. El poder mover 2 pasos a la izquierda con música, 2 pasos a la derecha, 2 pasos adelante, 2 pasos para atrás, tener una coordinación en que levanto el pie izquierdo y tengo que levantar el brazo derecho. Eso es ejecución armónica y habilidad de movimiento. Miren, entonces, este es el segundo bloque que tiene, bloque curricular en la educación, ¿no? Tanto en el bachillerato general unificado como en el bachillerato, en la educación general básica. El tercer bloque, prácticas corporales expresivo-comunicativas. A través de este bloque, lo que busca es que los estudiantes, ¿no es cierto?, puedan crear y expresar mensajes, donde las sensaciones, las emociones, el estado de ánimo e historia se manifiesta poniendo énfasis todas estas posibilidades de expresarse y de comunicarse a través del cuerpo. Aquí también estas prácticas corporales expresivo-comunicativas se asocian al arte. Por ejemplo, las danzas. Usted, cuando vean juegos autóctonos, ancestrales, populares, se va a hablar de las danzas. Las danzas antes se veía más a menudo, ahora ya no. Hoy solo le han dejado al Hachiwa, creo que se llama, un grupo de danza. Son los que hacían las representaciones. Las danzas tienen una historia. Expresan una vivencia de una sociedad indígena, a lo mejor. Una danza en Esmeraldas también tiene atrás de esa danza tiene una historia. Una danza montuvia también tiene atrás de eso tiene una historia. Las famosas fiestas de la mama negra en la Tacunga son danzas, que atrás de eso hay una historia y hay representantes de esa historia. Aquí nomás en Machachi tenemos el Chagra. Atrás de eso hay una historia. Entonces, esto es parte de cuando hay los desfiles del Chagra, quieren representar una tradición
de esa sociedad, de esa comunidad. Entonces, a través del baile, ¿no? A través de las danzas. O también a través del circo, que también el circo, mucho hemos ido a los circos, y ahí vemos diferentes actores, sean payasos, sean contorsionistas o alguna cosa que expresan algo. Entonces, todos este bloque quiere mostrar las posibilidades, las virtudes, los talentos de los estudiantes. Claro, pero para ello necesita medios, ¿no? Necesita bastones, hulas, necesita mucho material para esto. Pero miren, este es el bloque 3 que tiene considerado como bloque curricular en la educación general básica y el bachillerato general unificado. El bloque 4 son prácticas deportivas, ¿no? Igual, se está haciendo una actividad física, ¿sí? Hay prácticas deportivas que la diferencia con los juegos es que en las prácticas deportivas existen reglas, ¿sí? Hay normativa, digamos. Ustedes ya vieron la normativa de la actividad física. Entonces, las prácticas deportivas son todas aquellas actividades que se desarrollan y que tienen reglas. De aquí nacen las instituciones deportivas, ¿no? Entonces, ¿quién no ha jugado de ustedes? Yo le digo de mi experiencia, nosotros teníamos en el barrio, yo vivía en la Magdalena, y ahí hicimos un equipo de fútbol que teníamos, y nos asociamos al deporte barrial y jugábamos al deporte barrial. Entonces, hay organizaciones deportivas. Entonces, en la escuela, en el colegio, hay los famosos selección de fútbol, la selección de básquet del colegio, ¿no es cierto? Y aquí en las prácticas deportivas, el enfoque es, y el objetivo sustancial es obtener la victoria. Ganar. ¿Quién no entrena para ganar? Todo mundo entrena para ganar. Pero claro, ahí se dan varios elementos que pueden suceder o factores. Pero en definitiva, los deportes, recuerdan que hablábamos de la edad de la iniciación deportiva de los estudiantes. Los estudiantes tienen que desarrollar los diferentes deportes para que vaya escogiendo su deporte favorito, su deporte para cual tiene mayor habilidad, ¿no es cierto? Como su contexto corporal o la corporeidad le da para que sea hábil para un deporte o para otro. Normalmente, por ejemplo, en el básquet se busca a los chicos que son más altos, ¿no? Y también que sean hábiles con las piernas y con los brazos. Entonces, este es el cuarto bloque que son las prácticas deportivas. Listen, ¿me escucha? Sí, dígame. ¿A usted qué tal le pareció? No me acuerdo, creo que es hace 3 años, el Ministerio de Educación, en los años de octavo a décimo, tomó como iniciativa que tengan una actividad recreativa, es decir, eran cualquier actividad que el colegio se inventaba. Entre eso había danza, gimnasia, juego de citas, todas estas cosas, para que los niños tengan recreación. Pero al no tener toda una institución, digamos, los profesores necesarios, porque digámoslo así, los profesores que
menospreciados son los de educación física. ¿Menos Yo le qué? hablo por la experiencia porque en mi caso, o ¿Menos sea, qué? le hablo en mi caso acá en el colegio, o sea, que no se aprecia tanto la educación física, Ah, no ya. se aprecia tanto porque acá mi profesor de música daba educación física, entonces a veces me decía, ¿y qué hago? Y porque él solo les tenía subiendo y bajando gradas a los chicos así. Entonces, a mí me pareció súper interesante que hayan puesto esto el ministerio, pero después lo volvieron a quitar, lo volvieron a quitar. Pero creo que en sí era porque el docente de matemáticas quería dar danza o cosas así. Entonces, siento que por eso el ministerio lo quitó, porque si no había un plan o una buena planificación en que los estudiantes se desarrollen. Por ello mismo, la importancia, cómo generar, importancia a la educación física, cómo fortalecer la educación física, sobre este contexto que estamos hablando. O sea, en cada una de las instituciones hay que hacerles conocer que la educación física no es hacer ejercicios, solo. No es solamente recrearse, no es solamente jugar cualquier deporte. La educación física es integral. Si no, no lo van a tomar en cuenta. Entonces tiene que ver con la parte corporal, la parte motriz, la parte cognitiva, la parte emocional, la parte espiritual. Y tienen que decirles, hacerles comprender que eso, la educación física le va a permitir, y el punto final de la educación física es que el estudiante tenga una mejor calidad de vida. Y pueden hablar de la alimentación, pueden hablar de la salud, pueden hablarle de la educación. Es la manera como ustedes mismos tienen que vender la idea. Claro, como no hay especialistas, hablemos así, le ponen a cualquiera, haga usted nomás maestro de música. Y miren a ustedes acá. Profe, una Sí, cosa ahí. Lo que pasa dígame. es que no, yo pienso que no es solamente, depende de la institución, porque yo tengo familiares que son profesores y hemos conversado este tema. Y en realidad es ya desde las autoridades, o sea, desde los ministerios, que no envían profesores de educación física. Por ejemplo, de las horas a la semana que deben tener educación física, solamente 2 horas tienen con un profesor de educación física. Las demás horas tiene que darle la maestra tutora. Entonces, ¿qué hace la maestra tutora que no conoce no conoce sobre el tema de educación física? Lo que hace es, date las vueltas, corran, salten y pónganse a jugar. Entonces, no es solamente en la institución lo que se tiene que trabajar, sino en la parte ya desde el ministerio, en donde ellos deben valorar lo que es la educación física y enviar los suficientes profesores para que sea un profesor especial de educación física que se dedique a dar esa materia. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Por ello, esta carrera ha venido desarrollándose bastante fuerte. Porque inclusive, como no hay muchos licenciados en educación física, entonces, pero ya el Ministerio de Trabajo ya puso que profesores de educación física en las unidades educativas sean tecnólogos. ¿Sí? Ya está eso. Ahora, ¿para qué cree que hacen tremendo currículo? Para que sea dado por un especialista. Por ejemplo, se estaba queriendo desarrollar una carrera que se llame Tecnología Superior en Enfermería. Pero las enfermeras
las licenciadas en enfermería que se graduaron en las universidades. No dejaron. Porque las licenciadas en enfermería hacen todo. Planifican, ponen inyecciones, todo, todo, todo. Entonces, el tecnólogo, ¿qué va a hacer? Y no dejaron hacer las licenciadas de enfermería una competencia que tener tecnólogos en enfermería. Hicieron algún rato algunas instituciones, pero a nivel de tecnología no dejaron, porque ¿qué iba a hacer el tecnólogo como perfil de profesional? Si todo hacen las licenciadas, ¿sí me entiende? Entonces, hicieron, creo que técnico. ¿Pero qué hace el técnico? Bueno, en todo caso, ustedes que son nuevas generaciones de tecnólogos en actividad física, deportiva y recreación, con estos conocimientos que están obteniendo con las diferentes disciplinas para conseguir ese perfil de egreso profesional, son los llamados a potenciarle esta profesión. ¿Sí? Profe, pero una consulta, ¿es en realidad porque no existen los profesionales suficientes No en la existe. educación física? Pues, ¿O es no porque existe. el Estado no No, asigna no, un no, no, presupuesto? no, Alexandra, no existe. No existe. Ah, ya. No existen los profesionales suficientes. No existen. Es por ello que se tomó la alternativa de hacer esta tecnología. Entonces ya no necesitamos que sea solo licenciado. También el tecnólogo está en capacidad. Por eso esta materia, pues, para ser profesor de educación física. Y muchos de ustedes, yo tengo en el otro curso en Pedro Moncayo, hay estudiantes que están trabajando como profesores y están queriendo rápido su título. Hay estudiantes que están de profesores. Y es por eso que, y ustedes con estos conocimientos son los llamados a potenciar su carrera, su profesión, y hacerles entender todo lo que estamos hablando. Hacerles entender que la educación física no solamente es sube y baja gradas y corre y entretiene. No, no, no. La educación física es otro aspecto, como estamos viendo el currículo, tiene otro enfoque que no conoce. Entonces, como no conoce la rectora, no conoce el vicerrector, le ponen a cualquiera, sin tratar de ser peyorativo ni discriminador, ¿no? Tiene que poner a la persona competente. Yo, por ejemplo, a matemáticas no le voy a mandar a un licenciado en ciencias de la educación, a un licenciado graduado en filosofía y letras. No le voy a mandar. ¿Qué hacen ahí? Ucha, no, pues. La rectora sí sabe que a matemáticas no, tiene que ir un ingeniero, tiene que ir un economista, o a lo mejor un licenciado graduado en ciencias de la educación, profesor de matemáticas. Perfecto. Pero ahí no le mandan a un licenciado de educación física, o no le mandan a dar matemáticas a la licenciada de música, ¿sí me entiende? Entonces, se han ido potenciando ciertas áreas, ciertas disciplinas. ¿Y por qué no se ha hecho con la educación física? Es porque los mismos profesionales no se han encargado de difundir lo que es la educación física. El rato que ustedes le expliquen qué es la educación física, cómo se maneja el currículo, qué pretende el currículo, cuál es la finalidad del currículo. Cuando usted entiende, cuando les hagan entender qué es la actividad física, la educación física, los deportes, la recreación, usted mismo, rector o rectora, tiene que hacer actividad física durante toda su vida para mantener. Ahí va a ser otra cosa, ¿no? Desde mi perspectiva. Por eso es Profe, que, sí, dígame, Alexandra. disculpen, teniendo en cuenta lo que usted ahora dice, ¿no? ¿Por qué en el instituto, para hacer prácticas, no tienen en su gama de instituciones educativas? ¿Por qué le digo esto? Porque cuando yo pedí, claro que también depende de uno de hacer la gestión, de buscar, ¿no?, sus prácticas, pero sería bueno que también tengan en su gama de opciones instituciones educativas. No hay. ¿Y por qué no podemos nosotros eso?
pensar, analizar. Son propuestas y propuestas. Eso es lo que yo les puedo indicar en este sentido, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes se acuerdan de la marca que les hablé. Ustedes logren ser Adidas. Ustedes logren ser Mercedes-Benz. Para ello, lo que siempre les repito, quien maneja la información y el conocimiento, sobrevivimos. No hay otra, estimadas y estimados estudiantes. Hay que seguir preparándose. Hay que tomar en serio su formación. No solo para pasar la nota y ya, no, no, no. Tienen que sacar todo el provecho del conocimiento. No le vean muy fácil, háganle en complejo. Lean, investiguen. Esta es la forma de sacar el mayor provecho del conocimiento, porque eso le va a servir. Cuando usted va a un trabajo, oye, ¿con cuánto te graduaste? Chuta, me gradué con 8. No, ahí no le preguntan, ¿se graduó con 8, con 7, 9? ¿Con qué califica? No, no, allá le preguntan, ¿qué conocimientos tienes? ¿Qué manejas? ¿Qué prácticas has hecho? Si ven. Entonces, ese es por eso yo siempre les trato de orientar, les trato siempre de recomendar que aprovechen el tiempo. Aquí no es solamente pagar y graduarse. Aquí lo sustancial es que ustedes están haciendo un esfuerzo económico por formarse. Aprovechen esos conocimientos. Exijan al docente. Ustedes tienen el derecho de exigirle. Vean, esta otra materia recibí esto, che, el profesor me dijo esto. ¿Cómo es esto? Por favor, no hay otra. Entonces aquí hay tarea para los de, tarea para el profesor de medicina deportiva, tarea para el profesor de recreación, tarea para el profesor de juegos autóctonos, ancestrales y populares. Ya hay tarea. Esto el profesor de didáctica nos dijo que cuáles son los juegos, cómo usted, y muchos de los docentes tienen experiencia en los colegios. Por ejemplo, Pablo Dávila, él siempre da esto de juegos autóctonos ancestrales. Aprovechen la experiencia y el conocimiento y pregunten, profesor, ¿usted también es profesor de alguna unidad educativa? ¿Cómo se maneja ahí? ¿Cómo es? Y vean todos los problemas que hemos visto aquí. Así es que aprovechen, mis estimados estudiantes. Daniela. Pablo Dávila es del Gran Colombia. Tuve el gusto de conocerlo justo cuando estaba a cargo del grupo de bastoneras, mi primer año. Sí, Es Pablo, un sí, buen profesor. Buen profesor. Pablo Él viene Dávila del Colegio Juan Calvo. Ajá. hizo una maestría Sí, recién sí. en la ESPE. Pablo Dávila es parte del comité académico de la carrera. Aprovechen con él. Alexandra, para cuando les dé clases, hablar sobre las prácticas preprofesionales. Hay que aprovechar. Hay que exigir. Ustedes tienen derecho de exigir. Para que vayan llevando todo ese cúmulo de experiencias que les sirva. Esa es la realidad. Bien, también en las prácticas deportivas hay dos clases de deportes que ustedes ya conocen, los individuales y los colectivos. Aquí en las prácticas deportivas, en cada uno de los deportes se presenta desafíos motrices, ¿no? Retos motrices y características singulares. Un deporte es diferente a otro. Aquí es el ganar, ¿no? Aquí no es el perder, es de ganar. Y también que disfruten, no se olviden de que los estudiantes en la educación física van a disfrutar. Yo soy profesor de la escuela de fútbol de 12 a 16 años, pero los chicos van a disfrutar, indudablemente, a saber driblar, a saber
patear a saber, cabecear, sí, pero van sustancialmente a disfrutar. Igual en la natación. Entonces, en eso de los deportes hay preguntas sustanciales que se deben determinar y que los estudiantes puedan responder. ¿Cuál es el objetivo a alcanzar? Yo en el fútbol, yo quiero ser seleccionado de la escuela. Yo quiero ser delantero, yo quiero ser defensa, yo quiero ser arquero. Yo quiero tener un buen estado físico. Yo quiero fortalecer mis piernas. Hay muchas respuestas. Y si tienen natación, la natación es un poco más difícil porque se requiere una piscina. Y muy pocas instituciones educativas tienen piscina. ¿Qué necesito saber del deporte? Recuerden ustedes el famoso cuadrito iniciación deportiva. Entonces los estudiantes tienen que saber qué es del fútbol, qué es del básquet, qué es la natación, qué es del vóley. Entonces, ¿qué necesito saber? Asuntos, reglas, ¿cuáles son las normativas que tiene? Ustedes ya vieron en la materia normativa legal de la actividad física, deportiva y recreación. Entonces, a través de este bloque se habla de todos los deportes, se hace ver a los estudiantes para qué deporte tiene características, tiene competencias, y eso ellos tienen que ir evaluando, ¿no? El bloque 5, que es transversal, construcción de la identidad corporal. O sea, los estudiantes tienen que percibir por sí mismos que están construyendo su identidad corporal para lo largo de su vida. Aquí hay que problematizar, o sea, hay que presentarles problemas a los estudiantes para que ellos vayan dándose cuenta de su identidad corporal, es decir, su imagen, la habilidad, la capacidad expresiva que puede. Entonces, eso se hace a través de la educación física. Entonces, hoy los chicos, las chicas quieren verse bien. El branding, ¿no? Quieren verse fuertes, como yo sé decir vulgarmente, pepudos. Las chicas también ahora ya hacen, o sea, quieren verse bien, quieren verse espléndidas, ¿no es cierto? Esa es la identidad corporal. Entonces no vas a seguir y llegas todo flaco, sí, no musculoso. Entonces eso es parte de la educación física que le va dando una identidad propia al estudiante. En eso también hay que trabajar. El bloque 6, lo que es la práctica corporal y la salud. Ya hemos hablado mucho de esto. Entonces aquí es importante que los estudiantes se hagan controles médicos. ¿Cómo ingresa al inicio, en la mitad del proceso y al final? Entonces, yo cuando fui rector del Colegio Militar en Cuenca, yo contraté una odontóloga, yo contraté una doctora, y claro, yo les cobraba un porcentaje, ¿no? Pero yo les hacía a toditos una revisión profiláctica de todo.
Y les decía a los profesores, ahí tenía profesores de educación física, tengan, aquí están los resultados, vean cómo sus alumnos, qué tienen que desarrollar. Hay muchas cosas. Imagínense los padres de familia encantados. Yo no tenía piscina en mi colegio, pero tenía una piscina en la unidad abajo. Yo hice un convenio con la brigada, se llama brigada, una unidad militar que tenía piscina. Y desde los niños les daba natación. Y los padres de familia felices. Claro, yo en ese tiempo cobraba. Los padres de familia ponían pensión. Y ellos encantados pagaban $20 para natación. Miren, hay cómo hacer. Les comenté de los estudiantes de los niños que ellos se alimentaban ahí. Como era un poco lejos, ahí no había los famosos papas fritas que vendían ahí. No. Había un bar que había, claro, comida súper saludable. Yo tenía ahí la doctora que hacía siempre la revisión de que se venda adecuado. Hoy ya ustedes ven que los colegios ya tienen ahora un procedimiento y una normativa de no vender comida chatarra. Eso tiene el Ministerio de Educación. Hay una unidad de que se encarga de hacer los concursos de los bares, pero les determina que vendan comida saludable. Eso ya hay ahorita. Y eso me parece bueno. Entonces, ese es otro bloque curricular. ¿Sí? Cómo hacerle comprender a los estudiantes, ¿no? De que su práctica corporal es justamente para mantener o mejorar la salud. Entonces vemos aquí, estos son los 6 bloques. Miren aquí ustedes los objetivos generales del área de educación física, ¿sí? Participar de manera autónoma en diferentes prácticas corporales. Asociar y transferir conocimiento de otros campos disciplinares para optimizar las prácticas corporales. Resolver de manera eficaz las situaciones presentes en las prácticas corporales, deportes, danza, juegos, entre otros. Estos son los objetivos. Profundizar en el desarrollo psicomotriz y la mejora de la condición física. Posicionarse críticamente frente a los discursos y representaciones sociales sobre cuerpo y salud. Utilizar los aprendizajes adquiridos en la educación física para tomar decisiones sobre la construcción, cuidado y mejora de su actividad corporal. Miren, aquí eso es del currículo, que lo veremos un poco más detalladamente el día viernes. Aquí hay la matriz de progresión del área de educación física. Aquí están los bloques, miren ustedes, bloques para la preparatoria, los objetivos, para la elemental, en la educación general básica. Eso ya está desarrollado. Para la media, para la superior, para el bachillerato. Aquí está la matriz de progresión, en cambio, para los criterios de evaluación del área de educación física, los objetivos y los criterios para, aquí está criterio de educación, criterio de evaluación para la preparatoria, para la básica, para la elemental, para la básica. Este es el trabajo del ensayo. Y eso está, ahí está, tienen toda la bibliografía, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Muy bien.